Hola, bienvenidos a todos a la CAE Talk del Centro de Ética Animal de la Universitat Pompeu Fabra. Esta vez nos encontramos en directo desde Facebook, así que muchas gracias por venir a todos que nos estáis siguiendo aquí y que nos seguiréis luego más tarde a través del canal de YouTube. Hoy nos acompañan dos grupos de expertas en el tema de la comunicación antiespecista en podcast. María y Sergio de Infovegana y María Carreras de ECA Podcast. Y nos van a compartir un poco sus ideas, experiencias y reflexiones sobre este tipo de comunicación en la sociedad actual. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Hola, buenas, muy bien, encantada. Buenas tardes, un placer estar aquí, gracias por invitarnos. Perdón, creo que ha habido un problema con el internet, no he escuchado el final, pero supongo que habrá quedado sin ningún problema. Preguntaros un poquito para empezar, ¿qué es lo que os llevó a este tipo de comunicación, a la idea de empezar un podcast y qué es un poco lo que buscabais con este tipo de proyecto? ¿Queréis empezar vosotras, infoveganas? Venga. Perfecto. ¿Tú vas? ¿Yo? Ok. Bueno, nosotras, hay que remontar un poco más atrás, yo creo, nos hicimos veganas en 2017 a raíz de ver el documental Earthlings y un año más tarde ya empezamos en el activismo de calle y cuando ya llevábamos un tiempo, pues buscábamos eso, nuevas formas de comunicar, de llegar a más gente y veíamos que las redes sociales y todo el mundo de Internet pues era una oportunidad muy buena de comunicar, ¿no? Más allá de la gente que te puedas encontrar en la calle, de tu familia, de tus amigas. Y nos dio un poco por allí, básicamente. Entonces, la idea también era crear contenido que a nosotras nos hubiera gustado encontrar pues, al momento de dar el paso al veganismo, ¿no? De hecho, nosotras empezamos en 2020, si no recuerdo mal, con vídeos con podcasts que eran de en torno a 10, 15 minutos, hablando de temas muy concretos, ¿no? ¿Qué implica la industria láctea? ¿Qué es el veganismo? ¿Por qué necesitamos suplementarnos con vitamina B12? ¿No? Era como súper informativo, muy concentrado. Y nos gustó este formato, pero poco a poco también es verdad que fuimos evolucionando, ¿no? Y nos dimos cuenta también con el tiempo que nos apetecía pues crear espacios un poco más extendidos que dieran lugar pues a debates, a comentar noticias, a hablar de estudios en profundidad, ¿no? Y lo fuimos un poco adaptando en función pues del feedback que recibíamos, de lo que nos apetecía a nosotras hacer y también de lo que creíamos que se nos podía dar un poco bien, ¿no? También juega bastante papel, yo creo, nuestro background, ¿no? Yo me dedico a la investigación, entonces para mí, pues leer estudios y adaptarlos a un formato divulgativo era relativamente fácil y veía que había poca gente haciendo esto en castellano especialmente, ¿no? Y el podcast que te da pues este formato más extendido para hablar en profundidad, para matizar, para comentar bien las limitaciones de cada estudio, ¿no? Pues creía que era un buen espacio para eso y ahí así lo hicimos, ¿no? Sí, la verdad es que también porque es un formato muy, muy ágil, ¿no? Que no requiere de una inversión tecnológica muy alta, pero que en cambio tiene un poder de difusión muy grande. Vivimos una época de explosión de los podcasts, sobre todo la pandemia y después de la pandemia. Y también porque consumíamos ese tipo de formato, ¿no? Ya escuchábamos muchos podcasts y al final, pues, un poco sí era extender, ¿no? Lo que nos gustaba escuchar a lo que nos gustaría también crear. Y luego María que comentaba esto, ¿no? Que empezamos con formatos como muy informativos porque creíamos que en ese momento era lo que necesitábamos explicar primero, ¿no? Pero también con el tiempo y lo que te permite el formato podcast es que es muy versátil y que lo puedes adaptar a tu manera. Y nos dimos cuenta que también lo que queríamos o lo que necesitábamos en ese momento era hacer un formato un poco más relajado, ¿no? Sobre todo en esta época que estamos muy acostumbrados a un consumo de información muy rápido, ¿no? Y a TikToks de 30 segundos, el poder hacer un podcast de duración de 1 hora, donde poder tratar temas en profundidad, donde a nosotras también nos obliga a estar informadas y a estar en la actualidad, pues la verdad es que nos servía a nosotras, creo que sirve también a la gente que nos pueda escuchar y por lo tanto para nosotras era un formato perfecto en el que nos encontramos bastante cómodas y que la verdad que ha significado pues eso, ¿no? Que podamos tener una continuidad, que a lo mejor no tenemos tanto la web publicando artículos, pero sin embargo en el podcast pues semanalmente sí que podemos sacar un podcast de 1 hora que nos permite estar conectadas con nuestra audiencia. Muchas gracias. Oye, es verdad y se nota que estáis, con ese formato se nota que os va bien, porque cuando os escucho yo, se nota que lo hacéis muy relajadas, empezáis preguntándoos qué tal la semana y eso yo creo que se agradece. Sí, eso, hacerlo pues es un poco más distendido, ¿no? También yo creo que el
de momento nosotros no hemos adoptado ningún formato tipo entrevista, ¿no? Como sí que es tu caso, María. Y entonces, pues también crear un poco esta conversación, aunque sea entre dos, pues creo que es más interesante que soltar pues un rollo, ¿no? Que a veces puede ser pues útil para ciertas personas, para ciertos contextos, pero alargarlo 1 hora sería totalmente insostenible, ¿no? Seguramente. ¿Cuál es tu motivación, María, para empezar? Pues yo empecé cuando, no recuerdo ahora si cuando estaba terminando mi tesis o al acabar la tesis. Para mí mi doctorado fue parte de mi activismo antiespecista. Entonces, al acabarlo decidí que quería seguir en el ámbito del activismo, pero ligada a la academia. Y entonces me pensé este podcast, bueno, yo siempre había hecho radio, no podcast, sino radio, que por cierto me ha costado y me sigue costando adaptarme a las diferencias entre hacer un programa en la radio, hacer un podcast, pero bueno. Entonces yo tenía como objetivos tender puentes. En primer lugar, tender puentes entre academia y activismo por la liberación total. Y en segundo lugar, tender puentes entre académicas, investigadoras de la universidad de habla hispana, de España y del otro lado del Atlántico también. Entonces yo empecé con esos objetivos, pero con el tiempo me surgió un tercer objetivo que era tender otro puente entre mi persona y mis raíces, ahora que soy inmigrante y vivo en Suecia. Un poco seguir en la academia de habla hispana. Total. Sí, no, esa parte que te permite estar conectada con... Sí, muy guay. Así que eso fue. Muchísimas gracias. Qué interesante. Al final, aunque os hayan llevado como motivaciones diferentes y tengáis conexiones diferentes, aunque también un poco con un pie dentro de la academia y fuera, en ambos casos, con el tema de los artículos, manteneros informadas, al final uno de los mayores logros yo creo que conseguís con este tipo de formato es hacer el contenido más accesible y al final con lo que vosotras procesáis o invitando a personas en concreto a hablar en el programa, hacer llegar esta información que, como has comentado antes, María, te habría gustado igual a ti tener en otro momento. ¿Hay algo que tengáis en especial cuenta cuando entrevistáis o cuando preparéis lo que habéis leído para que realmente sea más comprensible y llegue de una forma más cercana, igual como menos académica, elevada y que realmente sea un poco útil? Sí, bueno, por esa parte yo creo que por ejemplo, nosotras, de una manera natural y porque es como somos, pues nos sale un poco la parte y la contraparte, ¿no? María es evidentemente pues académica 100%, ¿no? Y ella es la que trae los estudios y yo a lo mejor pues me dedico más a la parte de actualidad y tal. Pero el hecho de que ella tenga la capacidad de traer un estudio muy complejo, pero que sabemos que es potencialmente viralizable, ¿no? Y que seguramente todo el mundo va a hablar de ello, y que ella tenga la capacidad de bajarlo, de aterrizarlo, de divulgarlo de una forma sencilla y que la gente se pueda enterar de lo que dice ese estudio sin hacer caso únicamente del clickbait, ¿no? Y que tengamos en cuenta las conclusiones del estudio, sus limitaciones y tal. Y que yo sea esa contraparte, ¿no? Que a lo mejor me lo esté explicando a mí, que soy una parte menos académica y que necesito esa explicación, ¿no? Más sencilla, más accesible, pues creo que eso pues, nos convierte, ¿no? Un poco en oyente y voz activa del podcast al mismo tiempo, ¿no? Y entonces lo que tú decías, hacerlo accesible y divulgarlo de una manera sencilla y acercarlo a la gente y que puedan enterarse de los últimos estudios, pero de una forma amable, pues eso es una maravilla y además es lo que a mí me gustaría escuchar también como oyente, ¿no? Total. Es verdad que en nuestro caso al menos sí que ha sido un proceso, ¿no? Yo empecé los estudios que cuando justo estábamos grabando podcast que se nos extendían a 2 horas, 2 horas y media, y yo empezaba ahí a desmenuzar los análisis estadísticos y Sergio ahí ya me hizo una intervención y me dijo, a ver, todo esto está muy bien, pero igual en formato podcast la gente le da un poco igual, vamos a ir un poco más al grano, ¿no? Y poco a poco pues me sirvió también para mi divulgación en mi trabajo en el día a día y todo, ¿no? Así que fue realmente útil tener este feedback por su parte e irlo adaptando. De todos modos, creo que es fundamental, ¿no? Que desde la academia salgamos un poco de esta especie de torre de marfil que nos hemos creado y que, bueno, precisamente cuando tenemos este enfoque, ¿no? De los estudios críticos animales, la idea es que siempre tengamos con el activismo como referencia y como un puente, un vínculo y una guía, ¿no? En muchos casos. Y entonces, en ese sentido, pues me parece muy importante ser lo más claro posible. Obviamente, muchas veces hay que usar tecnicismos, pero es importante que estén bien explicados de forma clara, de forma sencilla y que cualquiera pueda entenderlos, ¿no? Muchas veces se elaboran unos discursos que a mí me parece como
no sé, como un poco elitista, ¿no? Y que parece que ya estás tú dirigiéndote a un sector de la población muy concreto, ¿no? Y creo que precisamente si el objetivo es llegar a más gente y al máximo posible, que creo que es el objetivo de todas aquí, ¿no? Lo primero es, por supuesto, hacerlo accesible, sí, sí. Yo estoy de acuerdo con ese punto de vista y en gran parte lo comparto, pero para mí también un factor importante es no simplificar demasiado y no insultar a la inteligencia, no infantilizar a la gente que no está en la academia. Porque, bueno, yo no sé tú, María, pero yo siempre he estudiado y he trabajado a la vez, entonces yo nunca he estado en la academia únicamente, solo ha sido este último año cuando he conseguido por fin un trabajo que solo está en la academia. Y la verdad es que toda mi vida he sido capaz de tener conversaciones profundas e interesantes con gente de todos los backgrounds culturales. Entonces, para mí, esto es un punto también, como llevar el rigor y la complejidad que a veces se trata en la academia al activismo en general. Sí, sí, absolutamente, ¿eh? Sí, sí, no. Al decir hacerlo accesible, por supuesto, me refiero a todo, ¿no? No hacer ni mensajes excesivamente simplificados o que, bueno, que pierda al final lo que es el contenido, ¿no? Sino que adaptarlo a todo el mundo y ya está, y comunicarlo igual que lo podemos comunicar con cualquiera, por supuesto, sí, sí. Entonces, el rigor es muy importante en el activismo en general, ¿no? Y también creo que es algo que para nosotros es un valor muy pilar de todo lo que hacemos, ¿no? Tratamos siempre eso de contrastar fuentes. En el caso de los estudios, por ejemplo, a mí yo creo que la parte más importante es siempre mencionar las limitaciones, ¿no? Y que quede claro cómo podemos enmarcar el estudio en el contexto que tenemos actualmente, ¿no? Y de ahí salen conversaciones y debates que creo que son súper interesantes muchas veces, ¿no? A veces incluso más que el propio estudio. Este es un tema, además, que he escuchado en algunos momentos diferentes en ambos podcasts, tanto cuando igual frenáis y rebobináis un poquito, Sergio y María, al trabajar en más profundidad algún estudio, como tú también en ECA Podcast, María, que creo recordar en la entrevista que hiciste con ECE, hablasteis de cómo el excesivo complicación, vocabulario inaccesible, incluso en divulgación en academia, es también un ejercicio elitista, que al final lo único que consigues es que este contenido se replique entre gente de tu entorno, pero que no tenga un impacto y esa conexión activismo y lo académico que es tan importante, que es el ofrecer herramientas que realmente lleguen a algún lugar y no solo un ejercicio de intelectualismo. Total. Así que mis felicitaciones a ambos por realmente llevarlo a la práctica y hacerlo algo más accesible y dar material útil también para los activismos. Dentro de lo que es la involucración de personas que igual no están tan dentro de los activismos y que os escuchan, ¿cómo creéis que el podcast puede hacerlo más motivante, puede animarles a hacer este tipo de actividades o puede hacer como esta conexión de activismo más acción en lugar de como un rol más pasivo de, bueno, sí, no consumir productos de origen animal o igual cuestionar este tipo de uso de animales, pero que no dan el paso a involucrarse en estos temas? No tiene una respuesta sencilla, la verdad, es el reto de cada día para todos. Es complejo y también, bueno, no sé, es una decisión muy personal. Para nosotras muchas veces es compartir a veces prácticas concretas, ¿no? Y tratar de hacerlo, bueno, atractivo y accesible otra vez, ¿no? Lo que decíamos, pero a veces, por ejemplo, en el podcast hace unos capítulos hablábamos de, no sé, de los hoteles de insectos polinizadores, ¿no? O de tener ciertas flores en tu jardín que puede beneficiar a X, ¿no? Entonces, bueno, pues hacer prácticas concretas y animar a la gente a implementarlas y luego tener feedback y que la gente te pase fotos de sus hoteles. Es como, bueno, pues crear esa especie de comunidad en la que animas a la gente a hacer pues acciones que tienen un impacto positivo, ¿no? Y además hacerlo como en un grupo, ¿no? Y no sé, creo que ese sentido de comunidad es muy importante para generar y para animar a ese cambio. Sí, para mí es importante dar la información y poner la información disponible, hacer el mejor trabajo posible, lo más riguroso posible, pero de ahí creo que yo no quiero pasar. O sea, no soy yo una persona que le guste predicar o decirle a otras lo que tienen que hacer. No me sentiría cómoda así.
No, pero muchas veces simplemente compartiendo, simplemente visibilizando, muchas veces ya le demuestras a la gente que hay otra manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, simplemente visibilizando, contando nuestra experiencia, pues yo qué sé, en el activismo de calle o en lo que hemos hecho esa semana, así un poco más especial, por los derechos animales y tal, pues simplemente explicándolo, mostrando un ejemplo y tal, pues entendemos que puede servir también un poco de fuente de inspiración, ¿no? Porque nosotras también nos hemos inspirado de otra gente que ha explicado su experiencia, ¿no? Y que nos ha animado a emprender acciones o a iniciarnos en el activismo tanto online como de calle. Entonces yo creo que es importante eso, que haya ejemplos de gente que considera que se pueden hacer las cosas diferentes, que muestren su ejemplo activo y práctico y que pueda de alguna manera llegar, sin ser nada pretencioso, pero que pueda llegar a inspirar a alguien a hacer algún cambio y que se sume un poco al movimiento. Genial. Y cuando preparéis este tipo de contenido o cuando habéis estado incluso grabando, editando y un poco haciendo difusión, ¿hay algunos desafíos a los que os hayáis encontrado? Al final, esto supongo que sea un aprendizaje continuo, como ya habéis comentado. ¿Cuáles han sido como vuestros principales retos o cómo los habéis ido superando a medida que habéis ido conociéndoos más y este formato? Uf. Si os apetece hablar de ello. Yo creo. Sí, es un aprendizaje continuo, pero creo que en los primeros episodios en los que adoptamos este nuevo formato que charlábamos más distendidamente y tal, al principio era como que había una tarea de edición mucho más grande de los últimos episodios, ¿no? Y te vas ajustando la una a la otra y vas encontrando los tiempos, los timings y vas encontrando un poco la dinámica en la que te sientes más cómoda, ¿no? Pero sí, claro, pero desde ataques de risa en medio del podcast hasta... hostia, has explicado un tema y te estoy respondiendo y realmente no he entendido lo que me estabas explicando, vamos a parar y vamos a hablarlo otra vez, pero bueno, son cosas normales que surgen y que vas adaptando con el paso del tiempo y con la experiencia un poco. Sí, oye, a mí lo que me gusta mucho de vuestro formato es esto que os habéis inventado de las bytes. Ah, ya. Crédito a Sergio totalmente. Viene de Byte, es nuestro gato. Ah, ok, viene por ahí. Os iba a preguntar que de dónde venía ese nombre. O de palabras del gato con el que vivimos que se llama Byte y este formato de Byte, ¿no? De movida de una noticia un poco más rápida. Porque nos encontramos muchas veces que en el proceso de documentación, de hacer un poco el guión del episodio, nos encontrábamos muchas veces con noticias más cortas que a lo mejor no daban como para entrar en profundidad, pero que eran interesantes, que queríamos comentarlas y que de ahí a lo mejor surgía un debate más amplio que la propia noticia en sí, ¿no? Y entonces esas noticias que antes descartábamos, pues hemos encontrado la manera un poco de incorporarlas en el formato, de tratarlas de una manera más ágil, ¿no? Y que si a alguien no le interesa un tema en concreto, que sepa que a lo mejor en 2 minutos viene un tema que sí que le va a interesar, ¿no? Y intentar un poquito también pues que sea un poco más dinámico el formato y tal, y nos sentimos bastante cómodas y así no podemos descartar información que era interesante pero que antes no introducíamos en el formato y que ahora hemos encontrado la manera de ajustarlo, ¿no? Total. En tu caso, María, la gestión de las personas invitadas y, yo qué sé, temas como, no sé, el audio de las invitadas y todo eso, ¿cómo lo gestionas? Porque claro, nosotros nos lo hemos planteado en algún punto, ¿no? Pero es un reto, la verdad. Es un reto constante y un aprendizaje constante también, que de hecho aún estoy en ello. Y muchas veces tengo que editar bastante el audio y ponerme con un programa de edición de sonido a comprimir, a hacer no sé qué para intentar que suene mejor, porque claro, no siempre puedo garantizar que el audio esté bien, porque claro, yo cuando concibí esta idea de podcast pensé que bueno, no sé, que para al menos la mitad de entrevistas quizás sí que me podría desplazar y estar con mis micrófonos y tal. Pero claro, pero si ya quiero lanzarme también a Latinoamérica y demás, pues tengo que confiar en las tecnologías y la verdad es que no siempre resulta como quisiera, pero bueno, lo voy haciendo. Pero a mí lo que me costó mucho, como comentaba antes, era pasar del formato radio al formato podcast, porque yo siempre había hecho radio, pero especialmente en radios libres, que no sé si conocéis el formato de las radios libres, pero es una cosa muy comunitaria, horizontal, en la que asamblearia, son radios que son 100% independientes, no tienen ni siquiera publicidad
Y bueno, es un tema muy bonito estar en una radio libre porque compartes muchas cosas y claro, pasar de eso, que era toda una comunidad y un activismo en sí mismo, a estar yo solita haciendo un podcast desde mi casa, pues ha sido un poco, a veces un poco decepcionante. Claro, jo, me imagino. Sí, que esa parte de las sinergias, ¿no? Que se dan en comunidad y que surgen y que a lo mejor te impulsan y te animan, ¿no? Pues muchas veces eso te lo tienes que generar tú misma, ¿no? Y seguir para adelante, sí. Es que sacar un proyecto en solitario es verdad que no lo solemos comentar, pero que, ostras, que requiere de tiempo, de dedicación, una motivación intrínseca. Y que no es fácil esa constancia, encontrar esa constancia, esa motivación que te permita seguir con el formato es complicado a veces. Sobre todo con el tema de la frecuencia temporal. Pues claro, yo imagino que vosotras quedáis y quizá tenéis un día fijo incluso, no lo sé, pero eso siempre ayuda, ¿no? Como a tener como un compromiso. Pero claro, yo pues dependo más bien de las invitadas que tienen unos horarios completamente dispares y cuando estoy haciendo entrevistas a gente de Latinoamérica, pues claro, igual hay 5 o 7 horas de diferencia y bueno, al final es un poco un cuadro, pero seguimos. Totalmente. Sí, nosotras tenemos bastante suerte, la verdad, porque vivimos juntas y grabamos siempre, pues eso, los sábados por la mañana, de hecho, y en pijama la mayoría de las veces, montamos aquí el setup con 4 libros, el micro y ya está. Y así se graba, sí. Sí, de una forma precaria y humilde, pero bueno, el formato podcast permite eso, ¿no? Que lo que comentábamos al principio, que con poca inversión y con equipo reducido, pues se puede sacar adelante un formato más o menos amigable, ¿no? Y más o menos que sea agradable de escuchar. Pero sí, pero nos encantaría llevarlo. Es probable que este chollo de grabar en pijama se acabe pronto y que por circunstancias tengamos que pasar al formato más de streaming y de vídeo, entonces pues requerirá pues más conocimiento tecnológico, a lo mejor más inversión tal, y es algo que claro que requiere también tiempo, esfuerzo y constancia, ¿no? Sí. Pero también es eso, ¿no? Creo que muchas veces para llegar a más gente también hay que, pues eso, ir adaptándose e ir viendo cómo inmiscuirnos en nuevos espacios, ¿no? Y añadir el formato vídeo, la verdad es que es muy atractivo, ¿no? Y en algún punto, pues, vemos, pues eso, posible plantearlo. Bueno, si seguís haciéndolo en pijama, quizá podría ser hasta más atractivo. Para apuntar una idea. Total. Sí, como mínimo sería un elemento diferenciador, seguro. Original sería, rompería un poco con la dinámica de los demás formatos, sí. No, pero incluso para la difusión, ¿no? Que para la difusión muchas veces nos encontramos muy limitadas al ser un formato audio, ¿no? Porque o te pones un poco creativo e imaginativo y haces pues una creatividad así con el audio insertado y tal, que lo hemos probado a veces, lo que también requiere de mucho tiempo y que muchas veces no lo tenemos. No, mucha respuesta tampoco. Y entonces pues a lo mejor el formato vídeo pues nos da unas posibilidades de difusión que son un poco más agradables y que la gente pues suele engancharse más a una imagen, ¿no? Que simplemente a un audio. Total. Yo, María, quería preguntarte también las elecciones de personas invitadas. ¿Son personas a las que admiras, a las que en algún punto se han cruzado por tu vida? Pues no, o sea, sí y no. Al final sí, las admiro a todas, porque hacen un trabajo increíble, pero yo no las entrevisto necesariamente porque las conozca previamente, sino que yo casi siempre suelo conocer únicamente su trabajo. Los artículos, las publicaciones académicas que han ido haciendo o las investigaciones. Por ejemplo, yo también he entrevistado a gente de Faunalytics, que sé que también vosotras comentáis sus investigaciones. Pues sí, a mí lo que me llama la atención es las investigaciones o los escritos en sí y los selecciono porque directamente a mí me interesan. Está genial, sí. Al final yo creo que los podcasts tienen mucho de eso, ¿no? De crear esos espacios y de dar voz también a, pues eso, a gente muy, muy diversa y que está haciendo cosas apasionantes muchas veces, ¿no? Total. Sí, darle visibilidad a perfiles que seguramente, lamentablemente, pasan a lo mejor un poco más desapercibidas, ¿no? Pero que darle la visibilidad, por pequeña que sea, ¿no? Si va sumando apariciones en muchos formatos y tal, pues es una manera de que la gente la conozca y que, por lo que decíamos antes, ¿no? Que cada vez más gente vea diferentes ejemplos de hacer las cosas, ¿no?
Totalmente, pero yo a veces pienso que qué pena que algunos colectivos antiespecistas no conozcan según qué estudios, porque, bueno, las investigaciones que también vosotras, por ejemplo, comentáis, bueno, pues casi siempre tienen ciertas limitaciones y muchas cosas hay que tomárselas con un grano de sal, ¿no? Pero creo que estaría bien que antes de hacer una campaña que se informasen un poquito más de lo que ha funcionado previamente, lo que no ha funcionado y demás. Sí, absolutamente. Y en eso yo creo que Funalytics y medios así han hecho un trabajo increíble precisamente para poner esos datos encima de la mesa, ¿no? O sea que afortunadamente cada vez tenemos más estudios que ya nos dan un poco de información. Obviamente faltan muchísimos más y también hay que añadir muchos matices, mirar muchas más poblaciones, ¿no? Pero bueno, está empezando a haber estudios en ese sentido y ojalá llegaran pues eso, a todos los espacios del activismo. Yo creo que ahí sí que todas tenemos un rol clave, ¿no? A la hora de comunicar y difundir esta información. Eso es. Yo creo que ahí igual también es como un actor intermedio entre lo que es la gente trabajando dentro de la academia y los colectivos antiespecistas o quienes hacen más un trabajo a pie de calle, porque es cierto que aunque haya personas que trabajan en la academia y que hacen divulgación, muchas veces los espacios suelen seguir siendo bastante inaccesibles, cerrados y en un lenguaje bastante específico. Entonces, cuando ya sea con artículos en periódicos, alguien hace una entrevista o en casos como los vuestros que procesáis o invitáis a gente a poder hablarlo, también facilita que personas que no están acostumbradas a trabajar en otros espacios, pues el trabajo que hacen llegue a un sitio, porque muchas veces desde la academia no hay como esa costumbre de acceder a otro tipo de espacios en los que realmente si hubiese un diálogo podría verse mejor qué es lo que se necesita producir y cómo hacerlo llegar a quienes lo van a terminar utilizando y romper un poquito esa barrera. Entonces, me parece que ahí es donde también entran los podcasts de una forma mucho más amena, ligera y fácil de llevar que igual otros formatos. Total. ¿Cierto? Total. Sí, lo que comentábamos antes de tender puentes, ¿no? Y de servir un poco de lo que tú decías, ¿no? De intermediarias. Y sobre todo eso, porque muchas veces, en muchas de las cosas que explicamos, también nos gustaría que sirviera como un poco para que la gente coja argumentos, ¿no? En favor de los derechos animales, del veganismo, etcétera, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos por redes sociales nos vamos a encontrar el típico perfil que va a lanzar cierto estudio, ¿no? Que ataca a la dieta plant-based o a ciertos aspectos ecológicos relacionados con el veganismo, lo que sea, y nos vamos a encontrar que no vamos a saber las limitaciones de ese estudio, no vamos a saber responder y tal, y un poco intentar aterrizar esos estudios o encontrar de quién están financiadas o sus limitaciones o tal, y poder dotar de argumentos a la gente que está interesada en el veganismo, que se consideran antiespecistas, para poder responder y para poder estar informadas, pues creo que es importante. Y hablo yo desde mi propia experiencia, porque me sirve a mí misma y me sirve para estar informada y para poder responder cuando intentan contraargumentar, ¿no? Con ciertos aspectos. Total, sí, yo creo que es muy importante muchas veces eso, ya no solo comentar los datos del estudio, sino tratar de fomentar precisamente este pensamiento crítico del que hablaba Sergio, ¿no? Y esta capacidad de acceder a artículos científicos que muchas veces, bueno, ya son indirectamente inaccesibles para la gente que no tenga pues una afiliación con una universidad o algo parecido, ¿no? Y encima, pues si ponemos las barreras del lenguaje y mucho más, y la gente no sabe muy bien, pues dónde buscar la información o dónde mirar o dónde pueden estar, bueno, pues eso, cosas relevantes como la financiación, como las limitaciones, como métodos estadísticos en el caso de que los haya, ¿no? Pues es complicado. Entonces, pues tratar de facilitar esta información, dar un poco lo que son, cosas claves en las que la gente puede fácilmente fijarse, pues creo que es relevante, ¿no? No sé, María, tú eso cómo lo sueles gestionar cuando llevas a alguien al podcast de ECA, cuando igual puede que alguien que has invitado se ponga a hablar de cuestiones ya que, aunque hayamos hablado de que no hay que subestimar al público, igual entre en temas como más específicos o moderar un poquito para que sea algo más accesible. ¿Es una situación en la que te has encontrado a menudo o suele haber como un entendimiento de, bueno, este es otro formato, no estás en un seminario? Hay un entendimiento y en todo caso, si hay algún concepto que manejamos que es específico, se pregunta, ¿esto qué es? Cuéntanos lo que es.
Perfecto, es que yo creo que es la manera, sí, total. Y por cierto, una cosa que ha dicho creo que María, hay una cosa que es cierta, que muchos estudios, muchos artículos, publicaciones académicas, científicas, están detrás de muros de pago y entonces, claro, si no tienes una cuenta de correo electrónico de una universidad o un acceso de universidad, en principio puede parecer difícil acceder a ellos, pero normalmente si escribes a la autora te lo va a enviar. Que eso también puede ser un truquillo para si en alguna ocasión quieres acceder a un artículo y no puedes. Normalmente, si les escribes a título personal, yo creo que lo suelen querer compartir. Absolutamente, sí. También eso, ¿no? Ahora ya afortunadamente cada vez hay más revistas de acceso abierto, aunque desafortunadamente muchas veces somos las investigadoras las que tenemos que pagar por publicar allí, ¿no? Pero lo cual nos facilita muchas veces que podamos hacerlo si tenemos pues, funding limitado. Pero bueno, está esa opción y además, bueno, si tenéis interés en acceder a artículos científicos buscando por Google, es relativamente fácil buscar la forma de encontrarlos. Hay bases de datos en las que poniendo simplemente el DOI o el título aparece mágicamente el artículo. Dejémoslo aquí. Igual eso también puede ser como una barrera de formación en ese aspecto, que mucha gente cuando quiere informarse sobre algo, al no conocer sistemas para un poco encontrar esta información de forma más resumida, o incluso si quiere acceder a más allá que el abstract, puede ser más difícil. Además, también hacéis una labor, yo creo que de sintetización y luego difusión, que, bueno, sobre la difusión también quería preguntaros, porque por lo que entiendo, en ambos casos es algo que lleváis en distintas redes sociales, pero que es totalmente por vuestra cuenta y al final, además del mantenimiento del podcast, el formato y todo el trabajo que lleva ya solo la grabación y la publicación, está la difusión e interactuación, bueno, interactuar en caso de que haya con gente que os sigue y con quienes habláis normalmente. No sé cómo lo gestionáis, lo lleváis. Pues yo muy mal. yo la verdad es que lo llevo muy mal. En casa de Herrera, cuchillo de palo. Yo que he trabajado siempre en cosas de comunicación, en ese sentido sé que, bueno, tengo amplio margen de mejora. Pero pues al menos me abrí redes sociales y la verdad es que no mucho más. Me avergüenza decirlo. Nosotras estamos igual, somos un absoluto cuadro en redes, ¿no? Sí que tenemos, bueno, el hábito más o menos creado de el día que se publica el podcast hacer unos stories con unos resúmenes de lo que aparece en el podcast en Instagram, ¿no? Y luego Sergio también lo comparte pues, por Twitter, ahora hemos empezado a entrar en LinkedIn, pero la constancia en redes no es nuestro fuerte, la verdad. Es lo que decías tú, María, que en casa del herrero cuchillo de palo. Yo también me dedico a la comunicación, marketing digital y tal, y realmente lamentable, lo llevamos de una forma caótica, pero básicamente por una limitación de tiempo al final, ¿no? Nos encantaría poder dedicarle mucho tiempo, yo lo disfrutaría muchísimo, pero al final el tiempo es el que es y lo hacemos cuando podemos. Hemos ido a ráfagas, ¿no? En épocas que hemos a lo mejor tenido un poco más de tiempo, hemos estado más motivadas en hacer X tarea, pues hemos intentado focalizarnos más. Y es una tarea que tenemos pendiente porque realmente es una lástima que no podamos darle difusión, ¿no? A todo el contenido interesante que hay y que se puede generar, ¿no? Y sobre todo, pues, por ejemplo, el tema de la web, lo tenemos un poco abandonado y queremos retomarlo. Y con las redes sociales un poco lo mismo, ¿no? Queremos focalizarnos un poquito más, pero es eso, que requiere tiempo, esfuerzo, motivación y a veces pues no siempre la encuentras y es una lástima, pero estamos ahí, lo tenemos pendiente y queremos esforzarnos más. Así que es verdad que el tema de la comunidad está muy bien y que la verdad es que agradecemos mucho todo el feedback que recibimos y poder servir un poco para eso, ¿no? Para responder dudas que les surge a la gente o nos han llegado muchas peticiones de trabajo final de grado, ¿no? De gente que está interesada en hacer X trabajo sobre una temática relacionada con el veganismo o los derechos animales y poder un poco echar una mano ahí y recibir ese feedback es increíble. Total. Es que justo hemos recibido, de hecho, un comentario del público sobre este tema dirigido a ambos podcasts. Mariona Santelio comenta que yo a veces echo de menos... bueno, saludos.
Ha estado aquí desde el principio, de hecho. Dice, yo a veces echo de menos saber cuál ha sido el feedback de un episodio en particular, tanto el de María y el de María y Sergio. Algún espacio de comunidad más allá de los comentarios del post de Instagram, si lo hay. Me encantaría un grupo de Telegram, estilo los foros de antes, o un poco yo creo que comenta por un espacio en el que pueda haber un diálogo en ese sentido. Qué idea más guay. Sí, pues muchas gracias por la idea. Tomamos nota. Sí, el tema del grupo de Telegram se planteó, pero es eso que también requiere una dedicación que no podemos ofrecer, y para hacerlo y no poderle prestar la atención que se merece, casi que preferimos mejor no hacerlo, ¿no? Y no iniciarlo. Entonces, si nos encontramos en un espacio de tiempo, en una oportunidad o unas circunstancias que nos lo permitan, sería genial, porque, por ejemplo, había el podcast de veganismo, que se llama Veganismo, que sí que tenía un grupo de Telegram y que servía un poco para crear comunidad y para crear un poco de debate acerca de los temas que trataban, y la verdad es que era muy interesante. Entonces nos encantaría todas estas opciones para crear más comunidad, estar más conectadas y poder estar más en contacto, nos encantaría. Sí, que al final también vivimos mucho del feedback que recibimos, ¿no? Hay muchas personas eso que nos mandan temas interesantes a tratar, que nos hacen preguntas sobre cosas concretas, ¿no? Y también el contenido surge de allí. Entonces, tener una comunidad en la que, pues eso, viéramos las opiniones de los episodios, ideas nuevas, debates, es que sería súper interesante. Ojalá. Pendientes. Sí. Y luego para lo que van a ser trabajar con igual temas que pueden ser un poco más difíciles, polémicos, igual cuestiones que son más tabú dentro del tema de antiespecismo, por ejemplo, cuando se hacen disclaimers muy específicos de, mira, esto es un estudio que es aplicable aquí, pero no podemos extrapolarlo a otras situaciones, y un poco como intentar aclarar este tipo de cosas que pueden ser controvertidas. Suele llevaros con mucho trabajo, sois muy conscientes del impacto que puede tener este tipo de trabajos, estudios, temáticas delicadas. No sé cómo abordáis este tipo de cuestiones. Sí, yo personalmente soy consciente. Claro, los estudios suelen tener ciertas limitaciones y está bien abordarlas durante la entrevista. Y normalmente las propias autoras son las primeras en querer explicar estas limitaciones. Totalmente, sí. En nuestro caso es pues eso, parecido, simplemente siendo claras y poner todos los disclaimers que haga falta e insistir en esos puntos relevantes, ¿no? Creo que precisamente la semana pasada traíamos un estudio que hablaba de una asociación entre el consumo de carne y más agresión hacia la pareja. Claro, si soltamos este titular, según cómo se comunique, pues obviamente no va a ir muy bien, ¿no? Entonces, muy importante explicar lo que son las correlaciones, que no implican causalidad, en qué medida podemos decir si es una correlación leve, moderada o alta, ¿no? Y hacer todos esos matices, pues obviamente es muy importante. Así que simplemente, en el caso de que sean estudios, ver qué datos realmente tenemos, qué podemos afirmar y qué no a partir de esos datos, y ser súper claras pues, con las limitaciones, como decía María, y también pues en el caso de que haya intereses detrás, también comentarlo, ¿no? Sí, en temas que a lo mejor no sean estudios, pero que sean muy polémicos, ¿no? O relativamente polémicos, ¿no? Que sea el caso de que ahora, por ejemplo, ha abierto un Burger King que es todo plant-based, ¿no? Que toda la oferta es plant-based en un centro comercial en Barcelona y va a estar abierto durante un mes. Es un tema que tratamos ya porque sucedió también en Madrid. Pues es un tema que hay opiniones muy encontradas, ¿no? Al final nosotras podemos explicar un poco nuestra postura, pero también nos gusta aplicarlo a que la comunidad comente su punto de vista, cómo lo ve. Pues podemos lanzar un post en Insta y preguntar y aprender también con ellas, y nuestra postura al futuro cambiará o no, quién sabe, ¿no? Pero sobre todo esos temas más polémicos también nos sirven para generar debate, para abrirlo a la comunidad, para que nos comuniquen ellos sus puntos de vista y para aprender todos juntos. Y para manteneros informadas, ver un poco cómo funcionan los últimos updates, qué estudios poder comentar, a qué personas entrevistar. No sé si hay medios concretos, personas en concreto que soláis seguir, que os inspiren a hacer lo que hacéis, o de quienes bebáis en ese sentido, ya sea dentro de pues, activismos, academia, un poco de todo, formato podcast.
Bueno, yo en particular lo que hice hace ya muchos años fue suscribirme por RSS a ciertos conceptos clave, pues por ejemplo estudios críticos animales, veganismo dentro de academia, una serie de palabras claves que a mí me interesaban, y entonces cada vez que alguien publica un artículo relacionado con estas cuestiones, pues me llega un correo electrónico. No exactamente así, sino, bueno, en dosis de varios artículos, pero eso puede ser una forma de mantenerse al día de nuevas investigaciones que van saliendo sin necesidad de ir revista por revista o autora por autora. Yo además cada vez estoy menos en redes sociales en lo personal, entonces, bueno, seguir a las personas en concreto se me hace un poco imposible. Totalmente. Sí, a mí para eso me sirve mucho, pues por ejemplo, en PubMed o en otras bases de artículos, ¿no? Hacer, pues eso, una búsqueda por palabras y te llegan al mail, pues cada semana o cada mes, ¿no? Los artículos nuevos que se han publicado con esos términos, lo cual es súper útil. Y luego tener identificadas ya fuentes que, bueno, que sabes que hacen un trabajo similar y que te pueden servir, ¿no? En ese caso, para mí creo que la principal, sin duda, es Faunalytics, la verdad. La uso muchísimo, es bastante recurrente en nuestro podcast, estamos siempre comentándolo. Mucho de su contenido, desafortunadamente, aún no es en español, sí que hay traducciones de algunos. Entonces, pues hacer esa traducción y traerlo creo que, pues, que está muy guay para la gente que tiene interés en esos estudios. También tenemos, por ejemplo, instituciones como el ILECA, ¿no? El Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales, que también tiene el RLECA, que es una publicación de estudios críticos animales. Allí también, pues, muchísima información sobre ese tema. También tenemos la FER, que es la Sociedad de, ¿cómo era? Psicología de las relaciones intergrupales entre humanos y animales, creo que es. Y bueno, yo que tengo específico interés hacia la psicología social y hacia las relaciones humanos-animales, pues también me sirve tener ese recursos. Tenemos la web del CAE, por ejemplo, ¿no? O otros podcasts de compañeras como el ECA. También seguimos muchos en inglés. Entonces, pues es ir cogiendo un poquito de cada lado y hacer nuestro propio mashup de todo. Sí, hay otra parte de revistas académicas. Bueno, el CAE tiene la Animal Ethics Review. Y en Chile, en la Universidad de Chile, está la revista chilena de Derecho Animal, de la Facultad de Derecho, que está más relacionado con cuestiones de derecho, pero también interesantes. También comentar el grupo Antropología de la Vida Animal, grupo de estudios de etnozoología, al que pertenecía hasta hace muy poco por causas ajenas a mí, por simplemente cambio de situación vital. Y ese grupo, pues también hemos hecho bastantes informes en cuanto a la relación entre humanos y animales, y encima hay un blog mensual en el que se van publicando artículos sobre, pues también, ¿no? Reflexiones sobre noticias o profundizar en una cuestión más concreta, y también pues es una fuente muy, muy interesante y de gente que ya pues conoces y sabes que comparten pues este posicionamiento antiespecista, ¿no? Y bueno, luego también con otros podcasts, ¿no? Hay podcasts que llevan mucho más tiempo que el mío, desde luego. Por ejemplo, Lucía Arana, la periodista, lleva Derecho y Animales, el podcast, que es el podcast de Interfeeds. Y luego, por ejemplo, no relacionado en absoluto con la academia, pero mucho con el activismo de base, está Lluvia con Truenos. Correcto. Sí, son súper interesantes los dos, desde puntos de vista totalmente diferentes, pero súper interesantes. Sí. Y con esta constante información, manteneros al día, seguir distintas fuentes, supongo que también os enfrentaréis a exponeros a noticias y a cuestiones que son un poco más difíciles, duras, elegir si trabajarlas o mencionarlas o no. Eso no tiene que ser fácil de gestionar, y no sé si soléis, poner barreras en cuanto a las fuentes que utilicéis para informaros, para no exponeros constantemente a material gráfico, por ejemplo, o a cierto tipo de activismo que en ciertos contextos, y utilizándolo bien, Laura Fernández, por ejemplo, compañía del CAE, tiene trabajo al respecto del shock moral y un poco cómo afecta esto y la utilidad en el activismo, pero a largo plazo y a ciertas personas al final a veces queremos poner un poquito una barrera. No sé cómo soléis trabajar con esto, con ciertos medios, o cuando os informáis y encontráis temas que son más difíciles y queréis seguir comunicándolos o trabajándolos sin un desgaste.
Qué buena pregunta, sí. Yo creo que el hecho de hacer un podcast es en sí mismo también un poco una barrera para nosotras, ¿no? Sí que nos sentimos muy cómodas comunicando, pues, en el podcast o incluso en la calle, ¿no? Pero sí que hay otras formas de activismo en la que nos dimos cuenta que nosotras no estábamos bien, porque al final, pues, eso tenía un impacto muy negativo en nuestra salud mental y a largo plazo era completamente insostenible, ¿no? Por ejemplo, el hecho de asistir a vigilias, ¿no? De ver a los animales en esos lugares para nosotras era, pues, muy complicado de gestionar. De todos modos, yo tengo que decir que yo esto lo hago fatal, la verdad. O sea, estoy ahora mismo, bueno, iniciando un estudio sobre cómo percibimos y respondemos al dolor en humanos y animales y me estoy exponiendo a mucho contenido gráfico y la verdad es que no estoy poniendo muchos filtros y creo que tendría que tener cuidado, así que os animo al resto a hacerlo en la medida que lo podáis. Sí, sí. Sí, sobre todo para evitar quemarnos, ¿no? A corto plazo. Lo hemos hablado muchas veces, todo el tema también relacionado tanto con el activismo callejero como online. Al final esto es una carrera de fondo, si queremos de alguna manera ser un poco útiles para los animales, que al final es el objetivo principal. Como vamos a ser más útiles es permaneciendo un poco en el tiempo y siendo constantes y exponernos mucho y de una manera muy intensa en un corto plazo de tiempo, seguro que no nos lleva a escenarios muy positivos y va a llevar a que nos quememos muy rápido, ¿no? Entonces es muy complicado, la verdad, pero hay que encontrar esa manera de balancearlo un poco, de no exponerse gratuitamente a según qué contenido y a filtrarlo un poco, ¿no? Pero es muy, muy complicado. En el podcast lo que intentamos también es balancear un poco la información, ¿no? No hacer un episodio completo totalmente depresivo y de noticias o estudios negativos, ¿no? Sino siempre pues intentar balancearlo un poco e intentar mostrar las dos caras, las dos realidades, la menos positiva y la más positiva, y que al final tengamos un poquito un mensaje de esperanza, ¿no? No un mensaje naive de que hay que seguir luchando, evidentemente, pero que tengamos un poquito de motivación para continuar, ¿no? Oye, y os sale súper bien, yo creo, ese equilibrio. Yo en mi caso, lo que he ido haciendo con los años ha sido más bien encontrar las formas de activismo que se adaptan más a mí, tanto a mi personalidad como a mis condiciones vitales, como a lo que creo que se me da mejor hacer y lo que me apetece más hacer. Total. Genial, sí, es que yo creo que es en esos lugares en los que somos más útiles al final, ¿no? Y lo que, bueno, podremos perpetuar más en el tiempo, que al final es el objetivo, porque como decía Sergio, eso va para largo, ¿no? Sí, es lo que comentaba María antes, ¿no? Que eso sí, probamos las vigilias y vimos que ahí no podíamos ser útiles porque nos drenaba la energía total y absolutamente y no íbamos a generar nada positivo de ahí, ¿no? Pues encontrar otro tipo de activismo que sí que encaje más, ¿no? Encontramos un activismo callejero de mostrar imágenes y de hablar con la gente que para nosotras nos resultaba mucho más útil, donde podíamos un poquito servir de una manera más efectiva, ¿no? Y propiciar un cambio desde ahí. Otras compañeras pues lo hacen desde escenarios totalmente diferentes y yo creo que lo bonito es que todo suma, ¿no? Que al final todo es necesario, que son necesarios muchos tipos de activismo diferente y que vayamos sumando desde partes diferentes y desde donde cada una sienta que puede ser más útil y pueda aportar más. Sí, eso me parece muy importante también porque hay que cuidarse y entender que aunque nosotras no nos sintamos cómodas igual utilizando ciertas estrategias, es el conjunto lo que realmente consigue que lleguemos a más gente y que realmente se mueva igual un cambio, que es un poco por lo que lo hacemos. También es muy difícil ir probando las cosas diferentes y permitirnos el soltar igual aquellas con las que no estemos tan siendo nosotras o sintiéndonos que no nos quememos o que no nos drene. Al final también algo que tienen los estudios críticos animales y en general el antiespecismo y mantenerse informada sobre eso es la multidisciplinaridad que tiene. Habéis comentado podcast de activismo a pie de calle, de derecho, de pura academia y al final siento que a la mínima de que te metas en algo de defensa o lucha por los derechos de los animales, tienes que entender un poco de todo, de mente animal, de biología, tienes que entender de derecho, tienes que tener información para tener esas herramientas y conversar con la gente de estos temas, porque si no, siempre se te termina escapando algo. Esta multidisciplinaridad, al final cada persona que estéis aquí tenéis de backgrounds totalmente diferentes, entonces supongo que
en el caso de Infovegana os complementaréis para un poco desde cada una y María, tú lo irás gestionando según las invitadas que vengan y los entornos en los que estés trabajando. Tiene que ser muy enriquecedor. Totalmente, totalmente. Para mí es un privilegio conversar con estas personas. Para mí es 100% enriquecedor y un privilegio. O sea, es un activismo muy, muy privilegiado y muy cómodo. Totalmente, sí, sí, sí. Nosotras, es que sin duda, ¿no? Desde luego es extraordinariamente cómoda, es con una persona con la que conozco perfectamente, además, ¿no? Y sabemos, pues sí, salen ciertas dinámicas que surgen de eso, de conocernos, de tener personalidades distintas, backgrounds distintos, ¿no? Y saber acoplarlo bien, pero es verdad que sí, que no es un activismo especialmente complicado, yo creo, ¿no? Es bastante agradecido. No, y que nos obliga... No, perdón. María. También yo creo que depende un poco no solo de la persona, sino de la situación en la que se encuentre en ese momento, ¿no? Hay épocas en la vida casi para todo y creo que era... ¿quién decía esto? Jake Conroy, que hay que usar todas las herramientas en la caja de las herramientas, ¿no? Entonces, que cada una pille la herramienta que le venga mejor. Totalmente, sí. Y bueno, ya vamos acercándonos al final de la charla, pero antes de nada me gustaría preguntaros, bueno, habéis comentado, Sergio y María, que tenéis un proyecto de igual meter un tema visual de por medio. María, tienes por delante muchas entrevistas y proyectos seguro entre manos. No sé si queréis adelantarnos algo o comentar un poco cómo veis el futuro de los podcasts antiespecistas, el vuestro entorno, o cómo veis eso, el corto plazo al menos, si es que podéis adelantarnos algo. Sí, yo quiero adelantar algo. Próximo episodio de K-Podcast con Hola Charanceta. Oh, muy bien. ¡Qué guay! Ahí está. Bravo. Totalmente. Y más que dar, aquí quiero pedir, si alguien tiene sugerencias de personas a las que les gustaría escuchar una entrevista, pues que porfa se pongan en contacto conmigo en redes sociales, que me escriban por ahí. Genial, pues sí, hablaremos también. Pues sí, no sé, ¿podemos hacer un poco de spoiler? Venga, ¿o no? adelante. Vale. Bueno, por circunstancias de la vida, bueno, explícalo tú, ¿no? Sí, me voy el mes que viene, me voy a Australia un año a investigar precisamente con una persona que hace estudios de esta cuestión de relaciones entre humanos y animales, por lo cual pues estoy muy, muy feliz de poder introducirme en este campo. Yo vengo de la neurociencia más clínica, ¿no? Y poder hacer este giro para mí, pues es una ilusión enorme, ¿no? Y obviamente esto nos obliga también a reconfigurar Infovegana, porque la idea, por supuesto, es seguir manteniendo este espacio y porque nos aporta valor primero a nosotras, egoístamente, pero creemos que también a nuestra comunidad. Y la idea es eso, pues hacer una reconfiguración al formato visual. Sí, al final la distancia nos va a obligar un poco a ello. Seguramente podríamos continuar con el formato únicamente de audio, pero el hecho de esa separación física, pues hombre, pues creo que también es ahora que compartamos haciendo el podcast, que ya seguramente lo vamos a hacer con cámara para tener un poco más de contacto, ¿no? Y de sentir más las emociones, pues lo podemos compartir también y puede servir para que llegue a más gente o que gente que no suele consumir el formato de solo audio y le gusta más el vídeo lo pueda hacer de esa manera, pues creo que puede ser interesante, que va a ser un reto seguramente a nivel tecnológico, que ya veremos si somos capaces de salir adelante con ello, pero si todo se da bien, pues sí continuaremos por ahí, pero bueno, el formato más o menos será el mismo y a corto plazo pues tenemos el reto de ser un poco más constantes también con redes sociales, de hacer un poquito más de difusión y a ver si podemos ayudar un poquito más. Ah, qué bien. Pues ese cambio de formato también te va a obligar, María, a venir a mi podcast, si vas a empezar a investigar en estas cuestiones. Ojalá largarlo, sí, por favor. Que resulte en alguna publicación. Sí, yo creo que hacéis buen match, ¿eh? O sea, que es una colaboración muy interesante. O si no vienes tú al nuestro y te entrevistamos también, Oye. Hemos doblete. Encantadísima. Si queréis, me pongo en pijama. Claro, va a ser el requisito imprescindible para todas las invitadas, que todo el mundo venga en pijama. Qué bien, pues
Pues muchísimas gracias por venir a la CAE Talk de hoy. Si queréis hacer algún comentario final, algún consejo que queréis dar a la gente que nos está escuchando con el tema que hemos hablado, pues un poco de cuidarse, de que el activismo es muchísimo más que el ahora y de la forma en la que lo hacen los demás, o gente que igual se esté metiendo al tema de la divulgación también y esté pensando en proyectos como estos. Antes de irnos. Bueno, por mi parte, Olatz, agradecerte el espacio y Sergio y María, agradeceros haberlo compartido. Y no sé, creo que ya hemos dado como casi demasiados enlaces, demasiadas herramientas para que sigan informándose. Así que si tienen alguna duda en concreto, que contacten y que pregunten. Exacto. Sí, nuestros DMs están abiertos para todo el mundo. Muchísimas gracias, Olatz, por este espacio. Ha sido una charla, nos hemos estado muy a gusto, ¿no? Al menos yo. Sí, tanto. María, también un placer conocerte, por fin desvirtualizarte un poco. Bueno, no desvirtualizarte, pero al menos verte a través de la pantalla, ¿no? Igualmente. Y ahora, como último comentario, pues eso, que recordemos que al final el antiespecismo, la academia, todas estas cuestiones al final es crear comunidad y que solas no vamos a ninguna parte. Entonces, tener un grupo de compañeras que te cojan de la mano y te ayuden a avanzar, eso es muy importante, que nos colectivicemos. Siempre es ese mi mensaje. Poco más que añadir, me parece perfecto. Es un mensaje precioso realmente para acabar esta charla, así que muchísimas gracias a todas por venir. Espero que nos veamos pronto en otros formatos y momentos y hasta la siguiente. Muchísimas gracias, Olatz, y un saludo, María. Muchas gracias Cuidaros a todas. mucho.